Bueno, ¿estamos todos ya preparados? ¿Sí? Muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa conjunta entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, en lo que es un claro ejemplo de cómo trabaja el Gobierno de la presidenta María Guardiola. Trabaja unido, trabaja de manera coordinada y poniendo a disposición de los extremeños todos los recursos con los que contamos. Nos acompañan también en este acto 3 representantes de Extraval, la vicepresidenta primera, Cristina Capote, el vicepresidente segundo, Pedro Morales, y la vicepresidenta tercera, Inmaculada Berrocoso. También contamos con la presencia del director general de Cooperativas y Economía Social, don Diego Sánchez Duque, y el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, don Ángel Pacheco. Muchas gracias a todos por asistir. Hoy venimos a presentar una nueva línea de financiación preferente para cooperativas agroalimentarias que pone en funcionamiento Extraval. La Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales, Extraval, es, como saben, una entidad financiera sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo facilitar a las pymes y a los autónomos extremeños el acceso a las necesarias fuentes de financiación. Lo hacemos mediante la concesión de avales que permitan acceder a esa financiación con mejores condiciones en sus créditos, contando con tipos de interés y plazos de amortización mucho más convenientes. Extraval es también un instrumento de promoción empresarial que promociona al pequeño empresario y propicia un asesoramiento eficaz, analizando y aconsejando sobre cada proyecto que pretenda iniciar. Desde nuestra llegada al Gobierno hemos impulsado este instrumento. Como recordarán, en noviembre del año 2023 se firmó un convenio de colaboración entre Extraval y 10 entidades financieras con el fin de que las pymes y esos empresarios autónomos que constituyen la práctica totalidad del tejido productivo de la región, un 99%, contaran con mayores posibilidades de financiación para crear, consolidar o ampliar sus negocios. Estos avales cubrían el 90% de la ayuda concedida con el límite de 400.000 euros en un plazo de 3 años y un tipo de interés del Euribor a 1 año más el 1,5%. Pocos meses después, ya en febrero del 2024, incorporamos en el Consejo de Dirección a las cámaras de comercio de Cáceres y de Badajoz, formando por primera vez de Extraval y con el firme objetivo de promover y de reactivar la actividad económica de la región. Tal y como expliqué en su momento, la intención era llegar a todo el tejido empresarial extremeño, para que así las cámaras pudieran proporcionar los servicios que prestamos en Extraval, a través de Extraval, a un total de 90.000 empresas y autónomos de la región. Como siempre decimos, el Gobierno de la presidenta María Guardiola va a estar siempre al lado de los emprendedores, de los trabajadores autónomos y de las empresas, porque ellos son los principales actores en el crecimiento económico de nuestra región, los que generan riqueza y empleo en Extremadura. Y todas estas acciones, la apuesta decidida de este Gobierno por impulsar Extraval y porque llegue a todo ese tejido productivo, ha dado sus frutos en estos meses. Desde enero se han formalizado 198 nuevos avales de todos los sectores económicos por un importe de 8,5 millones de euros, garantizando así el acceso al crédito a las pymes y a los autónomos. En este momento hay un total de 58,6 millones de euros de préstamos de bancos que están avalados por Extraval para pequeñas y medianas empresas y que están permitiendo mantener y consolidar su actividad y el empleo. Para este año contamos con una previsión de que ese importe, de que esos 58,6 millones de euros se incrementen en 17 millones de euros más hasta finalizar el presente ejercicio, el año 2024. Durante estos 6 meses, 1.225 empresarios y autónomos se han beneficiado de avales por parte de Extraval. Centrándonos ya en el sector que nos ocupa hoy, el de la agricultura,
Desde enero de este año se han formalizado 943.906 euros en avales. Estos resultados se deben a las labores de promoción, difusión y conocimiento que están llevando a cabo el personal de Extraval, entre los que se encuentran cursos de formación con las entidades financieras y distintos eventos de carácter informativo para pequeños y medianos empresarios autónomos, en instituciones feriales tan conocidas como FEVAL, asesorando a los empresarios agrícolas sobre la línea de apoyo a subvenciones que tiene Extraval. Las relaciones con las entidades financieras también se han ampliado. Se han suscrito nuevos convenios con Caja Rural del Sur, que ha considerado muy ventajosa la participación en esta herramienta de financiación. La preocupación permanente, constante, por reforzar e impulsar al sector se reflejan en el trabajo diario que lleva a cabo la Consejería de Agricultura y se personalizan en mi compañera, la consejera Mercedes Morán. Ella va a desarrollar con todo lujo de detalles la nueva línea de avales para las cooperativas extremeñas. Muchas gracias, compañera. Cuando quieras. Gracias, Elena. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria. Gracias también a la consejera de Hacienda, que nos ha hecho este balance de Extraval y nos pone en contexto de todo lo que Extraval puede ofrecer. Precisamente hoy venimos a contaros una nueva medida que impulsamos ambas cooperativas y que va a repercutir directamente en los agricultores y ganaderos cooperativistas. Como bien ha dicho la consejera, somos un Gobierno que escucha y desde el primer momento cooperativas agroalimentarias, aquí representadas por su presidente y el director general de cooperativas, han trabajado para luego ofrecer a Extraval esta posibilidad que, por supuesto, la ha atendido rápidamente, con lo cual estamos siempre cerca de la gente para atender sus necesidades y poner soluciones encima de la mesa. Hemos establecido, como os decía, a través de Extraval y para cooperativas agroalimentarias, la posibilidad de contar con los avales de Extraval. De esta manera se ofrecen unas condiciones mucho más ventajosas en la financiación de estas cooperativas. Como saben, y acaba de explicar la consejera, Extraval tiene, entre otras metas, la de ayudar a pymes y autónomos en el acceso a las fuentes de financiación, en cuanto a condiciones excepcionales en los tipos de interés y en la amortización. De hecho, tenemos convenio con todos los bancos y cuando se soliciten esos préstamos, los bancos saben perfectamente que, al ser avalados por Extraval, las condiciones del interés y de la amortización son mucho más ventajosas que sin el aval de Extraval. Con estas líneas de financiación diferenciables favorecemos la implantación y el desarrollo de nuestras cooperativas vinculadas al sector agroalimentario y ponemos así a su disposición los medios necesarios para que se favorezca el acceso a la financiación. Y los desarrollamos mediante este convenio que firmamos ambas consejerías a través de Extraval y de la Dirección General de Cooperativas y Economía Social y que, como decía, se beneficiarán las cooperativas agroalimentarias que tengan el domicilio o centro de trabajo en Extremadura. Es decir, con este convenio lo que queremos es que las cooperativas tengan mejores condiciones y mejor acceso a los préstamos y, si tiene algún problema, tiene el respaldo de Extraval. Además del propio aval y de esas condiciones que les decía en cuanto a los intereses y a la amortización de los préstamos, también tienen unas condiciones ventajosas en lo referido a las tasas obligatorias, ¿no?, que son mucho más reducidas que en un aval normal. Por darles algún detalle de esta medida, vamos a acordar 3 líneas de actuación. La primera de ellas es una línea de anticipo de las ayudas públicas. La segunda es una línea para la creación, mantenimiento y expansión de las cooperativas. Y, por último, la tercera línea es la de sostenibilidad. Les explico un poco cada una de ellas.
En el caso del anticipo de ayuda pública, esta línea va destinada a aquellas cooperativas que quieran solicitar un préstamo como anticipo de una subvención pública, una ayuda pública ya concedida. Todo con unas condiciones ventajosas y con un plazo de 3 años. La cuantía máxima de la financiación sería del 90% de esa ayuda pública que tienen concedida y el máximo del préstamo sería de hasta 400.000 euros. La segunda línea, que es para la creación, mantenimiento y expansión, tiene dos, por decirlo así, dos sublíneas. La primera son aquellos préstamos que van destinados a la inversión en activos fijos, que tienen, igual que el resto de las líneas, un máximo de ese préstamo que pudieran pedir de hasta 400.000 euros y un plazo máximo de hasta 15 años. Y también la otra sublínea, que es para el capital circulante. También tiene la misma cuantía, 400.000 euros y un plazo de hasta 5 años. Y finalmente, la tercera línea en la que trabaja esta medida consiste en los avales que se han destinado a préstamos o créditos en algún componente relacionado con la sostenibilidad. Se eliminará la comisión de estudio del aval y el abaratamiento de las tasas, y el resto de las condiciones son iguales. Queremos fomentar esas inversiones que se realicen en sostenibilidad. En definitiva, se trata de contribuir a que nuestras cooperativas del sector agroalimentario accedan a la financiación que necesitan y ofrecerle unas condiciones muy favorables para que sigan desarrollando su trabajo y sus proyectos. Hay que recordar, además, que la mayoría de nuestras cooperativas agroalimentarias están en el territorio rural y esto es una forma también de luchar contra la despoblación y atender a ese reto demográfico que tenemos en Extremadura. Como decíamos al principio, y también lo ha remarcado la consejera de Hacienda, este es un Gobierno que escucha y que pone encima de la mesa las soluciones y las medidas que van destinadas a solventar los proyectos y a mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Y esto es lo que tenía que contarle y le cedo la palabra al presidente de Cooperativas Agroalimentarias, don Ángel Pacheco. Buenos días, consejera de Hacienda, consejera de Agricultura, director general de Cooperativas y Economía Social, vicepresidentas y vicepresidente de Trabal. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Perfectamente definido las dos líneas por las dos consejeras, solo me queda valorar la parte que nos corresponde a Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Sabéis que Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura representa a todo el sector cooperativo agroalimentario de Extremadura y me gustaría recordar en este evento que tenemos una presencia geográfica en toda la región, que estamos en zonas rurales y que en muchas de nuestras zonas geográficas somos, si no la única, sí la más importante de las empresas y contribuimos al desarrollo de todas las zonas rurales y por eso luchamos contra el despoblamiento, porque además de todas las medidas que se hacen públicas para el tema de la lucha contra el despoblamiento, creo que tener una actividad económica en nuestras zonas rurales es fundamental para ese mantenimiento de la población. Por otra parte, como no puede ser de otra manera, a Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura nos toca darle difusión a todas nuestras cooperativas socias y a todos los socios y socias de nuestras cooperativas de este acuerdo, porque creo que es una herramienta beneficiosa a medio y largo plazo. Como bien ha dicho nuestra consejera de Agricultura, ella ya tiene convenios y nos beneficiamos en algunos convenios generales de tema de Extrabal, pero a iniciativa de la Dirección General, con la Dirección General de Extrabal, mantuvimos una reunión donde expresamos nuestras necesidades más concretas para temas de financiación, tanto de cooperativas socias como de nuestros socios y socias de las cooperativas, y a través de esa reunión pues marcamos una línea que ha desembocado en este convenio. Esas líneas para nosotros son fundamentales por 3 motivos. Primero, porque tenemos cooperativas con una solvencia económica muy importante que en momentos puntuales pueden tener un problema de liquidez y no tienen suficiente aval cara a las entidades financieras y que ese aval para nosotros es fundamental. Como bien ha comentado la consejera, ese periodo de impasse que va desde la ejecución de las inversiones hasta que llega la ayuda, creo que es un momento fundamental
para no cortar, y no olvidemos que, aunque a mucha gente le parezca lo contrario, muchas de nuestras cooperativas liquidamos a nuestros agricultores y ganaderos antes de cobrar, con lo cual tener una línea de avales para tener liquidez en momentos puntuales para las cooperativas también es importante. Pero también y sobre todo es muy importante para nuestras socias y socios, fundamentalmente con uno de nuestros mayores retos, que es el relevo generacional. Incorporarse hoy al sector agroalimentario es un momento complicado. Si en ese momento de espera tenemos un apoyo con aval y financiado por la propia Administración, creo que es un momento de ayuda importante para el inicio de una actividad donde le tenemos que, además de hacer un seguimiento técnico y un apoyo constante para el inicio de esa nueva actividad, creo que tener un respaldo financiero es absolutamente fundamental para el tema del relevo generacional. Así que, poco más, agradecer el esfuerzo que ha hecho tanto la Consejería de Hacienda y de Agricultura a través de sus direcciones generales de Trabal y de cooperativas agroalimentarias. Nosotros, por supuesto, daremos, como comentaba, difusión a todas nuestras cooperativas socias, y yo creo que es una herramienta que va a ser muy buena para nuestras cooperativas a medio y a largo plazo. Nada más, muchas gracias, y espero que el resultado del convenio sea tan esperanzador como la ilusión que le hemos puesto a la hora de firmarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y gracias a vosotros por el magnífico trabajo que desarrolláis por nuestra tierra, presidente. Abrimos un turno de preguntas, si estamos tenéis a su alguna disposición para cualquier cosa que quieran plantear. Raquel. Hola, buenos días. Por precisar, en el balance que ha hecho la consejera Manzano, se dice que se han formalizado por importe de 943.000 euros avales en agricultura. Y después se habla, ¿esto es diferente? ¿En qué se diferencia estos nuevos avales o esta nueva línea de los ya concedidos de enero, entiendo que a junio? Eso es. Se mejora la línea, Sí, ¿verdad? Las condiciones. Es una medida específica para las cooperativas agroalimentarias, con lo cual tiene una disminución de las tasas bastante importante. Por ejemplo, del 1,80% al 1,50%, la que estaba en 1,50 pasa a 1,25, es decir, tiene una mejora bastante importante. Incluso cuando se trata de inversiones en sostenibilidad, de la línea de sostenibilidad de la que le hablaba, esa tasa es del 1% y es en condiciones mucho más óptimas que el aval general que da Extraval, ¿no? Eso es. La intención es llegar a todas las cooperativas que lo necesiten, porque, como bien ha dicho el presidente, vertebran el territorio rural. Nuestros agricultores y ganaderos están asociados, están integrados en ella, y es una manera de favorecer, evidentemente, a nuestro sector agrario. No se debe tanto quizás a que dentro del cómputo general de los 8,5 millones sea más pequeño, ¿no? Me refiero, es mejorar, no porque no haya funcionado para los agricultores la otra vía. Porque queremos impulsar. Eso es. Eso es. El aval de Extraval siempre está ahí, ¿no? Lo que queremos es impulsar una mejora de financiación a las cooperativas, a todas las cooperativas de Extremadura, mediante una mejora de las condiciones que se recoge en esta medida y en este convenio que se firma. Sí, ¿nos pueden recordar las cifras de cooperativas agroalimentarias que hay en Extremadura? Sí, 300, ¿cuántas familias asociadas? Esa te la sabes tú, ¿no? Sí. Bueno, pues Cooperativas Agroalimentarias está formada por unas 300 cooperativas. En total representamos a más de 35.000 socios y tenemos ahora mismo más de 3.000 trabajadores directos más el empleo indirecto que creamos, y la facturación del último año gira en torno a los 1.600 millones de euros. Fundamental para Extremadura. Sí, el primer sector productor todavía. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Yo era en relación a otro asunto. Vale. Claro que sí. Yo es de cara ya al mes de septiembre, se ha abierto una nueva etapa ya con después de la ruptura con Vox, para la consejera Elena Manzano. Las negociaciones de cara a los presupuestos para el próximo año, ¿qué previsiones hay? Porque ahora toca negociar con un agente más. Bueno, pues nosotros vamos a elaborar esos presupuestos en consonancia con lo que ya hemos hecho
en los presupuestos anteriores. Eso, acabamos de aprobar en febrero los presupuestos más cuantiosos de la historia de Extremadura, con una vocación social muy importante. Esos 8.144 millones de euros se ponen a disposición de los extremeños. Estamos deseando conocer cuál va a ser el importe de las entregas a cuenta para confeccionar ya los presupuestos del 2025 y, por supuesto, en beneficio de los extremeños, vamos a hablar con todos los grupos que tienen representación en la Asamblea y vamos a avanzar en ese proyecto que representa el Gobierno de la presidenta María Guardiola, que no es otro que garantizar la prestación de los servicios principales en todos los municipios, a todos los extremeños, con independencia del lugar de residencia. La hoja de ruta nosotros la tenemos muy marcada. Negociación con todos, escuchar a todos. Como bien decía la consejera de Agricultura, es una constante en nuestro Gobierno escuchar a los extremeños y esperemos que hagan aportaciones todos los grupos y que tengamos nuevamente uno de los mejores presupuestos para Extremadura. Gracias. Buenos días de nuevo. También quería conocer la opinión sobre lo que ayer denunció o criticó o acusó el Partido Socialista de lo que va a perder Extremadura por el rechazo del PP al techo de gasto. Bien, pues la verdad es que yo siempre digo lo mismo, lo dije hace una semana en la Asamblea de Extremadura. Pido responsabilidad a todos los grupos que tienen allí representación y que velen, como hace este Gobierno, por los intereses de los extremeños. A nosotros lo que nos preocupa, lo que nos ocupa desde un primer momento es Extremadura y siempre vamos a defender los intereses de los extremeños aquí en Bruselas o donde haga falta, porque para eso nos han colocado aquí. Pedro Sánchez cambió la ley para omitir el veto del Senado y lo que ha sucedido es que ahora quien le ha vetado ha sido el Congreso. ¿Qué va a hacer ante esa situación? Esto es responsabilidad de su Gobierno, el no poder llegar a acuerdos básicos y mínimos que sin duda van a conducir, van a determinar el futuro de nuestro país y para nosotros resulta fundamental que así sea. ¿Qué va a hacer el Gobierno estatal? A mí me sorprende que desde el punto de vista regional se nos culpe a nosotros y se haga hincapié en que hemos sido nosotros los culpables de esta situación cuando quien está gobernando a nivel nacional y quien no consigue esos apoyos para aprobar esos objetivos, esa senda de déficit, es el Gobierno de Pedro Sánchez. Ya se queda sin ninguna posibilidad. Lo hizo en el Senado y ahora se encuentra exactamente lo mismo en el Congreso. Responsabilidad, por favor, de todos los grupos, trabajo diario para impulsar nuestra tierra. Nosotros lo estamos demostrando, lo estamos reivindicando aquí en Madrid y en cualquier lugar y lo demostramos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo hicimos por responsabilidad, nos abstuvimos ante esos objetivos, aunque partían de un reparto desequilibrado de ese objetivo de déficit. Lo hicimos para que el Gobierno pudiera presentar unos presupuestos. ¿Qué van a hacer? Ya desistió de presentar los presupuestos de este año en el panorama que tiene a día de hoy. ¿Cómo va a afrontar ese deber constitucional de presentar presupuestos? Lealtad a las instituciones, saber exactamente dónde estamos y de qué somos responsables. Y el Gobierno de la presidenta María Guardiola lo tiene muy claro, ¿eh? Nosotros somos responsables de los extremeños y vamos a defender esos servicios y vamos a defender el futuro de esta tierra, sea donde sea y esté donde esté. Trabajamos para los extremeños y esa es nuestra máxima preocupación. Sobre el recurso que han anunciado al Supremo para convocar la conferencia de presidentes, quería saber si el recurso ya se ha interpuesto y si nos puede explicar un poco en qué se va a sustanciar ese recurso. Bien, es esencial que las decisiones que afectan a todos se adopten en órganos multilaterales en el que estemos todos representados. Y lo que estamos viendo desde estos últimos meses, incluso con anterioridad, es que esto no es así. Es que muchas de las decisiones que afectan al conjunto de la nación, al futuro de nuestro país, se están adoptando en decisiones, en negociaciones bilaterales, oscuras, que intentan beneficiar solamente a un territorio, centradas en esa negociación, en mantener a Pedro Sánchez en el poder para que Cataluña obtenga todo lo que precisa.
Resulta fundamental y obligatorio que se convoque a la conferencia de presidentes. Es necesario que haya 2 reuniones de la conferencia de presidentes al año y el Gobierno del señor Sánchez esto no lo tiene claro. Ante eso, las distintas comunidades autónomas que quieren que se les escuche los distintos presidentes que han sido elegidos por sus territorios y que están legitimados para su defensa, han pedido en reiteradas ocasiones que se convoque la conferencia de presidentes. Y si esto no sucede, pues acudimos a la vía judicial para materializarlo y para que se realice. Como se ha anunciado, se va a interponer ese recurso ante la omisión, ante el incumplimiento del deber que tienen de convocar a esa conferencia de presidentes. Resulta esencial porque es el único modo de garantizar nada más y nada menos que la igualdad de los españoles, que es lo que está en juego aquí. Ayer se anunció la interposición, en breve les trasladamos esa información. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Pues si no nos vemos, que tengáis un feliz verano estupendo. Muchísimas gracias. Gracias.